Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión quisiera poder hablarles acerca de las implicancias que tiene la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto de la negación de una apelación ocurrida por la decisión de un tribunal en California en el caso de cómo la secta de los Testigos de Jehová, ocupando sus argumentos administrativos, ha ocultado de las autoridades legales la existencia de pedófilos dentro de sus filas. ¿Cuál es la implicancia que tiene todo esto para la Watchtower? ¿En qué significa esta apelación que ha sido perdida por ellos de forma flagrante y ratificada por los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos? Esto es lo que vamos a analizar ahora, es lo que vamos a ver. Pero antes de poder siquiera tratar el tema, tenemos que ver cuáles son las diferencias en los sistemas legales anglosajones, esto es decir, la ley que deriva de Inglaterra y de todas las colonias de Inglaterra, eh, donde es aplicado, por ejemplo, qué sé yo, en algunos países africanos, India, em, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y se llama Common Law. Y es una ley que está basada en el precedente, esa es la palabra importante, precedente. A diferencia de la ley que proviene del derecho romano, del Imperio Romano, tomada después por los franceses, y llamada también ley continental. Continental porque estaba en el continente europeo, no en las islas. Y esta es una ley basada en las declaraciones, o más bien en que todas las normas que se aplican están emanadas por el poder legislativo y el ejecutivo, no por no por el precedente. Este tema de precedente en la common law o en la ley de los Estados Unidos es lo que se llama también en derecho legal jurisprudencia. Y la jurisprudencia no es nada más ni nada menos que la interpretación de la ley basado en las circunstancias particulares que tenga un caso, a diferencia de la ley romana o franco-romana, en donde la ley no se interpreta, sino que se aplica tal como está escrita en todas las múltiples situaciones que existen. Las únicas personas que son capaces de interpretar esta ley es el Poder Judicial. Es decir, son ellos los que son los únicos llamados a interpretar la ley. Pero la ley se aplica directamente tal como está escrita, a diferencia del precedente. Por lo tanto, aquí es donde entra algo que parece a veces difícil de entender cuando uno ve películas de seriales televisivas, donde está el juez y surge como autoridad, etcétera, y dice, bueno, los jueces dicen algo, pero el juez al fin y al cabo toma la interpretación y decide hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, cuando uno va a pagar un ticket por una infracción automovilística que me ha pasado algunas veces y que es extremadamente solemne en Estados Unidos, da miedo, da miedo. Da miedo cuando uno va al tribunal y tienes que ir allá y te enfrentas ante el juez, porque el juez es una autoridad en Estados Unidos. La razón está en que los jueces tienen la facultad de poder interpretar la ley y aplicarla bajo la discreción que ellos tienen. Entonces, basado en las distintas circunstancias, ellos pueden aplicar la ley y decir, la ley dice esto, pero yo opino tal y cual cosa. Entonces, por ejemplo, yo una vez tuve una infracción y la jueza dijo, señor tanto tanto, usted cometió esta infracción, pero yo opino que basado en su registro, en su historial, la ley dice que usted podría tener tal y tal multa, le voy a aplicar la mínima porque considero que bla, 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 bla. Entonces, cuando ella dice yo considero que tal cosa, está aplicando en forma muy clara lo que es la jurisprudencia, es decir, la interpretación de la normativa vigente, a diferencia de la, de la justicia en los países continentales, Sudamérica, qué sé yo, las Américas, todos los países hispanos y europeos, continentales, en donde
la ley está escrita y no se interpreta, sino que se aplica en forma fría, tal como debería ser, según ese precepto. No estoy diciendo que es lo mejor o que es lo que es peor. Ahora, ¿cuál es la implicancia que tiene todo esto para el problema que estamos viendo nosotros con la apelación? Tiene mucha importancia, porque cuando la corte, cualquier corte, determina que un caso es así, está creando jurisprudencia. Pero cuando la Corte Suprema toma un caso y determina de que una apelación ha sido negada y la ratifica, está creando un caso, está generando jurisprudencia para que en cualquier otro lugar del país se tome la misma resolución. Por lo tanto, de aquí al próximo mes, si alguien viene con una misma alegación, puede decir, basado en lo que pasó en una corte en California en el año no sé cuánto, en tal y tal fecha, y basado también en la declaración y en el estudio de la Corte Suprema, que pasó esto y esto otro, podemos aplicar el mismo criterio para decir que esto y esto va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Permite hacer que las decisiones sean predecibles. Entonces, la predictibilidad de procesos judiciales se ayuda con la jurisprudencia que se limita al tema, perdón, que aplica la interpretación de la ley. No sé si hasta ahí se entiende. Espero que sí, espero que sí. Por lo tanto, en los países anglosajones existe lo que se llama la common law, la ley común, basada en la jurisprudencia, que es la interpretación y aplicación de la ley basada en las circunstancias y que puede ser citada o aplicada para casos relativamente similares. Ahí es donde entra el arte de los abogados para decir, lo que pasa es que el día no sé cuánto, justo había un eclipse solar que afectó a mi cliente y en esa circunstancia pasó delante de un gato y lo atropelló, etc. Entonces se aplica jurisprudencia, porque después, si en 5 años más un abogado se encuentra con un caso similar en donde ya no es un eclipse solar, sino que es un eclipse de luna que atropelló una tortuga, se podría aplicar más o menos algo similar, por decirlo así, yendo a términos burdos. El tema acá es mucho más grave para la secta, y ellos lo sabían y por eso es que aplicaron. Porque ¿en qué consiste esta demanda? Esto es lo que vamos a ver y es lo que vamos a explicar ahora. Bueno, el caso es el siguiente. Son hechos ocurridos en el año 2006. El 15 de julio del año 2006 ocurrió que una niñeta llamada JW, junto con otras dos niñitas que eran hermanas, fueron a visitar a una fiesta en donde se iban a quedar durante la noche, donde otra amiguita, otra niñita. JW tenía 9 años en ese entonces, las otras dos niñitas de edades similares y la niñita también, que era la anfitriona de la casa también. Eran más o menos niñitas similares de la congregación. Todos ellos papás testigos de Jehová, se conocían en la congregación, etc. El dueño de casa era una persona conocida por los padres de todas las niñitas involucradas, de las dos hermanas y de JW, y la dejaron ir. Era la primera vez que esta niña salía afuera a una fiesta, entonces tiene que haber estado muy contenta, nos vamos a juntar con mis amigas, etc. Papá, déjenme ir, ok, vaya, total, es un hermano, es un buen hermano, etc. Había sido anciano antiguamente y todos confiaban y lo querían y por eso permitieron a las niñas ir a la fiesta. Entonces, durante la fiesta a las niñetas se les ocurre ir a la piscina que estaba en la parte de atrás de la casa, se meten todas a la piscina y el papá, el dueño de la casa, también se mete a la piscina. Y este tipejo llamado Gilbert Cimental, durante esa ocasión donde se metió a la piscina, empezó a toquetear a las niñas en la piscina. Y toqueteó a las dos hermanitas y toqueteó a JW. Después de esto, él también lo hizo en la noche. Entonces, las toqueteó en la piscina y después las toqueteó a las tres niñas, a JW y a las dos hermanitas, las tocó también en la noche.
Las niñas tienen que haber quedado muy impactadas, muy dolidas, muy tristes, y las dos niñitas llegaron y le contaron a los papás lo que había ocurrido. Los papás se pusieron muy enojados, furiosos y todo el cuento, y fueron donde los ancianos a reclamar este cuento, que es lo que estaba pasando. Entonces los ancianos le dijeron, ok, vamos a hacer un comité judicial, dejémoslo ahí, ningún problema, olvídense del tema, nosotros somos testigos de Jehová, somos cristianos, el pueblo de Dios, por lo tanto vamos a tomar acción inmediata en contra de este malhechor que ha cometido este pecado tan grave contra Dios, nuestro Señor y el Señor Jesucristo, y los ángeles y qué sé yo, y Rutherford que está en el cielo. Entonces, cuando esto ocurrió, ¿qué pasó con los ancianos? Nada, no pasó nada como pasa en todos los comités judiciales en donde todo queda ahí interno. Se le hizo un comité judicial, de seguro se le censuró y se le dio una palmadita en el popó diciendo, oh, ya no te portes más mal, no hagas nunca más esto porque es malo, porque Jehová se enoja, se pone triste y llora con los ángeles en el cielo. Así que como te has arrepentido, no te vamos a expulsar, pero ya no vas a poder orar, ni tampoco vas a apagar las luces en el salón, ni vas a barrer el salón del reino. Y ese es el castigo que se le dio por el comillas, pecado que había cometido. Pero el tema no quedó ahí, porque estas dos niñas afectadas, obviamente, de seguro esto lo contaron en la escuela y llegó a oídos del director de la escuela. Y cuando el director de la escuela oyó esto, él dijo, oye, momento, ¿qué pasó? Tiene que haber llamado a las niñas, preguntado, le tienen que haber contado a las niñas lo que había ocurrido, y el tipo dijo, ¿y esto lo sabe la policía? Y ante esta afirmación, él, como está obligado por ley, llamó a la policía. Y dijo, mira, esto es lo que está pasando, y fue, y la policía empezó a investigar el tema. Entonces, cuando llegó el momento de hablar con la policía, los papás de JW fueron contactados para preguntarle si había ocurrido algo con su hija. Como la niña JW no les había dicho nada, dijeron no vamos a decir nada. Hablaron con los ancianos de la congregación, los papás de JW. Los ancianos les dijeron a ellos que no digan nada, no abran la boca. Y los papás, buenos testigos de Jehová, dijeron, ok, no vamos a decir nada, todo bien. No vamos a hablar con la policía. El problema está en que JW, un año después de estos acontecimientos, cuando tenía 10 años, le contó a sus papás en ese momento lo que Cimental había hecho en la piscina y en la noche. Y cuando esto ocurrió, los padres se pusieron furiosísimos y fueron a hablar inmediatamente entonces con los ancianos y les dijeron, ¿pero qué pasó acá? ¿No nos dijeron lo que este tipo había hecho con las otras niñas? ¿Por qué no nos dijeron nada a nosotros? Entonces, él llegó y pusieron una orden de restricción en contra de él. Pero de todos modos, los papás fueron instruidos a no decir nada a la policía y a quedarse callados. La situación entonces creó un tremendo problema. ¿Por qué? Porque los papás de JW llegaron a la conclusión de que los ancianos sabían lo que estaba pasando, sabían de que Cimental había sido o era un abusador sexual de niños, y ellos prefirieron quedarse callados y ocultarlo de todas las familias de los testigos de Jehová en su congregación. Y más aún, en la secta se le permitió a Cimental haber sido un líder religioso, llegar a ser anciano. Y como anciano gozaba del respeto de la comunidad. Entonces, a raíz de esta situación, este tipo Cimental estaba con libre acceso a otros niños dentro de la congregación y dentro de las comunidades. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Los testigos de Jehová son culpables de lo que ocurrió en la fiesta? ¿Son culpables de lo que le pasó a las niñas en la piscina? Los padres decidieron de que los testigos de Jehová, de que los ancianos de los testigos de Jehová sí eran culpables, y levantaron una demanda personal, criminal, contra Cimental, y una demanda civil en contra de la Watchtower, porque fundamentalmente eran ellos las personas que instruyeron
de vía directa o indirecta a los ancianos a no decir nada. Pero fundamentalmente la, la carga fue contra la Watchtower Society. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos básicamente en esta demanda? Que los testigos de Jehová o la organización debería haber informado a los miembros de la congregación respecto de lo que estaba pasando con Cimental y haber impedido en ese momento a que él tuviera acceso a otros niños. Y que antes de eso él nunca debería haber sido permitido ser un anciano. ¿Qué es lo que responde entonces la Watchtower con todo esto? La Watchtower dice, no, nosotros no sabíamos que Cimental era un pedófilo. Y lo que pasó en la piscina ocurrió después de que él había sido anciano. Y que aparte de esto, la piscina o el problema en la piscina y en la casa no era algo que ocurrió dentro de los confines de la congregación, ni fue tampoco promovido por la congregación. Por lo tanto, este tema no nos compete, es algo que no, de los cuales nosotros no somos responsables. Entonces, básicamente eso es, para no complicar. Ahora, analizando el tema que tiene que ver con la demanda legal. Los padres demandaron criminalmente a Gilbert Cimental y después de un proceso en donde las niñas testificaron y tuvieron que ser muy explícitas diciendo lo que este tipo había hecho, que las había toqueteado o las había tocado, de hecho, las había tocado en sus partes íntimas, en la piscina, por ejemplo, le había tocado las piernas, etcétera, le había tocado debajo de la ropa a ellas mientras estaban durmiendo, y se dieron cuenta. Este tipo obviamente decía estar muy arrepentido de lo que había pasado, no sabía por qué lo había hecho, etcétera. Está todo eso en declaraciones que uno puede hallar en línea. Él fue sentenciado a cárcel a 45 años o vida, a hacer vida en prisión a los 50 años. O sea, el mínimo va a salir a los 95 años de edad. Se destruyó la vida para siempre. Y está bien que esté así porque es un pedófilo que si no hubiera él sido arrestado, él estaría cometiendo fechorías también en una posición de importancia dentro de los testigos de Jehová como anciano y molestando, abusando de otras niñas. Algo que tiene que ver con algo fundamental es que la demanda criminal que llevó a este tipo a la cárcel tiene consecuencias que también son importantes de analizar. Las consecuencias son las siguientes. ¿Dónde está la responsabilidad de la organización de los testigos de Jehová en este caso? Bueno, la responsabilidad de los testigos de Jehová en este caso en particular está dada por varias declaraciones que han hecho investigadores del tema. Primero que nada es importante entender esto. Este tipo, Gilbert Cimental, fue sentenciado a la cárcel hace 10 años atrás. Estamos hablando de junio del año 2008. O sea, casi 11 años atrás, este tipo fue sentenciado a la cárcel. Después de eso comenzó la demanda civil en contra de la Watchtower. Y ha tomado 10 años de resolución y de batalla legal para llegar a una conclusión. ¿A qué conclusión se ha llegado? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Hay que entender algo. Cuando ocurre este caso en particular y la secta se encuentra con el veredicto en donde es enviado a la cárcel por más de 45 años de cárcel o pena de por vida, en donde él no va a salir hasta que sea un anciano de 95 o muera en la cárcel, la congregación a él no lo expulsó, sino que le hizo una censura privada. Uno se preguntará entonces, bueno, ¿y por qué pasó una censura privada?
Ellos trataron de investigar esta información, trataron de ver lo que estaba pasando y trataron de determinar si acaso él había estado en conductas inapropiadas en tiempo anterior. La verdad es que durante el caso, durante el juicio, se dio a conocer de que este tipo sí había abusado de más niños y de hecho una sobrina que tenía 7 años de edad en ese entonces había dicho que este tipo había abusado sexualmente de ella. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? La familia de JW, de la niña que estamos hablando, trataba de preguntarse, bueno, ¿por qué si él era una persona que tenía un antecedente de pedofilia, que muy probablemente la secta sabía, porque alcanzó la posición de siervo ministerial y después de anciano? Esto fue un problema. La secta, entonces, tratando de sacarse el bulto de tener a un testigo de Jehová activo como un pedófilo, lo que hizo fue tratar de hacer otro comité judicial, armar y buscar información que de seguro la encontraron, y en este encontrar esta evidencia lo expulsaron. ¿Cuándo lo expulsaron? Un año después de que él estaba en la cárcel, porque el comité judicial se hizo en la cárcel. Entonces, cuando esto ocurrió, la secta no fue capaz de seguir la orden judicial de poder generar información. Por lo tanto, para poder la familia quedarse tranquila y para que la familia le diera información, perdón, para que la familia recibiera la información de parte de la Watchtower, ellos demandaron a la Watchtower. ¿En qué año? En el año 2013. Hicieron una demanda civil en contra de la congregación Mountain View de los Testigos de Jehová y la congregación French Valley. Y aparte de esas dos congregaciones, también en contra de la Watchtower Bible and Text Society de Nueva York y la otra grupo que era la Christian Congregation of Jehovah's Witnesses. Entonces, esas 4 demandas civiles a la congregación Mountain View, la congregación French Valley, la Watchtower Bible and Text Society de Nueva York y la Christian Congregation of Jehovah's Witnesses. Todas esas 4 cosas fueron entonces elevadas como una demanda. Después de un largo juicio, la Corte Superior de California en Riverside falló a favor de la niña JW y le dio un premio, o más bien le otorgó una compensación de $4 millones por lo que había pasado. $4 millones. A partir de entonces, cuando cuando se gana todo esto, la Watchtower empezó entonces a hacer apelaciones. Apeló todas las cosas que ellos perdieron, apelaron. ¿Y a dónde apelaron? Apelaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos entonces fue llamada para poder actuar en este caso y eso es lo que ocurrió. Como todo pedófilo, arrepentido y llorando, en el año 2012, Gilbert Cimental, un pedófilo, fue readmitido a la congregación Mountain View de los Testigos de Jehová, pero no importa, él va a morir en prisión. Entonces, en el año 2013, como hemos visto, la familia de JW inicia una demanda legal civil en contra de la Watchtower Society. Y nuevamente, durante el proceso, los Testigos de Jehová no producen ningún documento necesario que se les pide, en donde ellos estaban tratando de ver si en todas las cartas que ocurren después del año 1997, en donde hay una carta de los ancianos diciéndole a todos los ancianos de Estados Unidos y del mundo que manden a la sucursal o a Betel en cualquier parte en un sobre azul especial todos los nombres y casos de pedófilos para ponernos en una lista especial, ellos no son capaces de liberar esta información, ellos se niegan a hacerlo. Bueno, mediante este tipo de acciones que van en contra de la Corte
decide finalmente no ejercer ningún tipo de consideración ni misericordia y pierden el caso. Y en el año 2015, la Corte Superior de California en Riverside decide otorgarle a JW una compensación de $4.016.152.39 a esta chica y a su familia. Obviamente, cuando el bolsillo es tocado, eh, la organización Watchtower inmediatamente salta. Así es que ellos obviamente apelaron a esta decisión cuando en el año 2018. Por lo tanto, durante todo este tiempo no han soltado ni un dinero ocupando el resquicio legal de las apelaciones. Por lo tanto, ¿en qué consistía esta apelación? La apelación consistía en poder determinar lo siguiente, al fin y al cabo. Las preguntas que hacen ellos son las siguientes. El abogado Polidoro, que es el abogado de la secta, presenta la apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos, presentándose él como el representante más bien de un defensor de la justicia a nivel internacional, algo así como, no sé, una especie de Batman. Entonces Polidoro, de un modo bastante arrogante, parten ellos hablando acerca de lo siguiente, dice así lo siguiente, preguntas que se presentan. Él dice así: por décadas esta Corte, la Corte Suprema, ha salvaguardado los derechos expresados en la primera enmienda respecto a la libertad de religión, de habla y de prensa, de cualquier infracción que cometa el Estado. Los testigos de Jehová nuevamente están aquí defendiendo los derechos de la primera enmienda, pues están siendo bajo ataque y buscan protección. ¿Ok? Eso es lo que dicen. Entonces ellos dicen que aquí la Watchtower busca proteger la confidencialidad de comunicaciones que ocurren dentro de la fe, dentro de sus clérigos, los ancianos, respecto de procesos indicados y basados en ideas religiosas basadas en la Biblia. El Estado de California ha hecho de los testigos de Jehová un blanco. Y esto no se puede permitir bajo ninguna manera de que las organizaciones religiosas, la idea doctrinal y el gobierno de las iglesias sean violados de este modo, ordenando a la organización Watchtower a producir comunicaciones, o más bien a revelar comunicaciones que ocurren dentro de la iglesia. De tal modo que, sin ningún tipo de juicio, el Estado de California le impuso a la Watchtower una teoría que no ha tenido precedentes respecto a que es culpable o responsable de la conducta de la acción criminal de uno de sus miembros durante acciones que no estaban dentro de la iglesia, como por ejemplo un sábado de piscina en la casa particular de una de las personas. Por lo tanto, las preguntas que surgen son: 1. ¿Ha violado cuando ellos tratan de hacer responsable a los oficiales de los testigos de Jehová, a los ejecutivos de la Watchtower, por un acto criminal cometido durante una acción que no estaba relacionada con la iglesia? Punto 2. ¿Ha violado California la primera y la cuarta enmienda, que cuando ellos ordenan a la Watchtower a producir comunicaciones que son interconfesionales o privadas, basadas en ideas religiosas y fundamentadas en la Biblia, para poder hacerlas públicas a personas que no estaban involucradas en los hechos? Esas cosas fueron las que se presentaron dentro de la apelación. Más bien estas preguntas de: están violando nuestros derechos, nosotros defendemos la Constitución, somos mártires, etc. Toda esta comunicación es interna. Pero todas estas cosas ya habían sido analizadas, debido a que, según ellos, la Watchtower le iba a tomar 19 años en filtrar información y buscar información para poder pasársela a ellos.
Y al mismo tiempo dijeron de que toda esa información estaba basada estaban bajo secreto de clérigos, bajo el derecho de clérigos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo entonces la secta de los testigos de Jehová? No que cualquier información interna, de carácter interno de la secta sea publicada literalmente, o secretos internos, doctrinales o basados en lo que ellos quieran, no. Lo que ellos querían básicamente era proteger información confidencial que tuviera que ver con pedófilos. Y ese es un tema importante. Ellos querían que la justicia de los Estados Unidos les dijera a ellos de que los documentos relacionados con abuso de víctima a niños dentro de un grupo religioso se puede mantener confidencial. Eso es lo que ellos querían. Básicamente, Polidoro le dice a la Suprema Corte de Estados Unidos que ellos debían considerar que California había violado la Constitución de los Estados Unidos cuando hicieron que los testigos de Jehová, la Watchtower, fuera responsable de las actividades que Cimental hizo durante una actividad que no era de la iglesia y forzándolos a poder pagar y castigándolos por ejercer sus derechos privados. Bueno, el abogado de JW cuando oyó todo esto dijo, bueno, considerando la falta de respeto de la Watchtower al sistema legal, cada vez que ellos hablan o cada vez que ellos se les menciona y se les pide algo, en realidad es absurdo que ellos estén pidiendo algún tipo de misericordia. Aquí hay cosas más importantes que tratar. Esto no es un caso que habla acerca de esto y no debería perderse tiempo en estas tonteras, algo así. Vamos a ver entonces cuál fue la respuesta de la Corte Suprema.